Y en este pasaje, hermanos, hay un dilema que Pablo quiere enfrentar. Y tenemos que entender lo que Pablo tiene en mente aquí. Y sencillamente es el dilema que él anticipa que estará en la mente de los lectores, los creyentes de Roma. Y que él también, lo que él tiene previsto que estará en la mente de nosotros. Al leer capítulo 8, terminar el capítulo y entrar al capítulo 9. Entonces Pablo, como un buen abogado, y tenemos varios abogados aquí, y un buen abogado anticipa las dudas o las preguntas que se van a surgir. Entonces él, como un muy buen abogado, él anticipa esas preguntas y esas dudas. Y en muchos casos, como es su costumbre, pues él presenta una pregunta y luego lo contesta, luego da la respuesta para sacar la duda de la mente de los lectores. Y esta es la duda entrando al tema del día de hoy. La duda que va a surgir en la mente del lector después de leer los primeros 5 versículos y el capítulo 8 es que Dios ha prometido bendecir al pueblo de Israel. Dios le prometió a Abraham hacerle padre de una gran nación, pero nada más tienes que ver que Israel está endurecida en incredulidad. Israel es apóstata como nación. No solamente era verdad en el tiempo, en el primer siglo cuando Pablo escribió la carta, pero hoy en día Israel sigue siendo apóstata como nación. Entonces, Pablo escribe para sacar la duda y él va a comenzar a ayudarnos a entender, y cualquier persona razonable haría esa pregunta. Pues, ¿qué pasó entonces? ¿Qué sucedió con Israel? ¿O qué pasó con Dios? ¿O qué pasó con su palabra? ¿Qué pasó con la promesa? ¿Dónde están las promesas de Dios? Versículo 4 y 5, como vimos la semana pasada, dice que las promesas que son para ellos los israelitas y de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Entonces, cada lector va a leer esos versículos y va a decir, entonces, ¿qué pasó? Y los de Roma, los que recibieron esa carta en el primer siglo, traían esa duda. Y Pablo va a responder a esa duda. La nación de Israel es el pueblo escogido de Dios. Y si la elección de Dios es irrevocable, ¿por qué es que aparece que el pueblo de Dios no es el pueblo de Dios? Esa es la duda. Y los lectores de la carta hubieran tenido esa pregunta y nosotros también, pues al llegar al versículo 6, si somos astutos, a lo mejor nos va a entrar también esa misma pregunta. Y Pablo tiene que tratar con el tema, es precisamente lo que él hace aquí en versículo 6 en adelante. Como introducción, quiero regresar, como la semana pasada, nos subimos a los 10,000 metros y estuvimos viendo todo el capítulo 9 y el capítulo 10. Y quiero regresar por unos 2 minutos nada más y regresarnos a este nivel para ver todo el panorama aquí. Y como esa introducción, Pablo en capítulo 9 presenta 4 preguntas, básicamente, 4 divisiones en el capítulo 9, comenzando con versículo 6. 4 señales, sirven como señales, como indicadores a través de este capítulo. Y son 4 divisiones, comenzando con esa pregunta en versículo 6. Y esa pregunta es, ¿ha fallado la palabra de Dios? Y de versículo 6 hasta versículo 12, Pablo va a contestar esa pregunta. ¿Ha fallado la palabra de Dios? Y luego la segunda pregunta en versículo 14, ¿acaso es Dios injusto? Porque cuando nosotros vemos la doctrina de la elección soberana de Dios, de primera vista podrías llegar a la conclusión, entonces, pues esto no es justo. Y Pablo, como buen abogado,
presenta esa pregunta. ¿Acaso Dios no es justo? Y luego él, desde el versículo 13 hasta el versículo 18, él contesta esa pregunta. Luego en versículo 19, la tercera pregunta, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? O sea, si Dios elige, escoge, si Dios es soberano, entonces ¿por qué es justo que Dios pues eche la culpa al hombre? Y esa es la pregunta, la tercera pregunta. Y desde 19 al 24, él contesta esa duda. Y ahora la última pregunta que vemos hasta el versículo 30 y 31, más o menos por ahí. Esa pregunta tiene que ver con ese rechazo del pueblo de Israel y la inclusión de los gentiles por fe. Y la pregunta es, ¿cómo es que Dios rechaza a su pueblo escogido? Entonces, Pablo explica que los judíos querían alcanzar su propia justicia a través de guardar la ley, y eso es imposible porque la salvación es por la fe sola, y eso es versículo 24 hasta versículo 33. Entonces, con esas 4 preguntas, Pablo divide lo que es el capítulo 9, y nosotros vamos nada más a contestar la primera pregunta. Y lo que vamos a ver con esa pregunta, vamos a regresar a este nivel del mar y vamos a comenzar a subir. Es como escalar una montaña, este capítulo 9 y 10, y nosotros apenas estamos entrando pues a la base del pico de Orizaba, ¿no? No sé cuántos van cada año para escalar esa montaña o las demás montañas muy altas del mundo, pero muchísimas, miles de gentes pues van cada año con ese deseo de escalar una montaña así, y no lleguen muy lejos, lleguen pues poquitos metros, y algunos por falta de condición, otros por falta de tener la herramienta adecuada, otros por otras cuestiones, por el clima, y otros no pueden llegar. Y muchos se han estancado aquí al entrar a esa montaña que es la soberanía de Dios en la salvación. Y nosotros apenas vamos entrando en ese punto aquí. Y vamos a ver 3 puntos. Pablo presenta 3 cosas aquí. Y esos son los puntos que vamos a ver, y les voy a dar los puntos antes de entrar para que puedan estar pensando en eso. Primeramente vamos a ver la afirmación de las Escrituras. Pablo afirma las Escrituras. En segundo lugar, vamos a ver la aclaración de las Escrituras. Él va a aclarar su punto de las Escrituras. Y luego vamos a ver las ilustraciones de las Escrituras. Todo para contestar, ¿ha fallado la palabra y la promesa de Dios? Entonces entramos aquí en el primer punto, la afirmación de las Escrituras. Y en versículo 6, y vamos ahora con esta caminata, pues esa subida despacito, vamos a estar viendo cada piedra, vamos a estar viendo cada árbol, cada hoja, y a veces vamos a estar escarbando a ver qué está abajo de la superficie, porque ahora vamos a hacer el trabajo para entender esas verdades de las Escrituras. La afirmación de las Escrituras, versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado. Ahora, Pablo no entra aquí con una pregunta. Él entra con una declaración, pero en forma de pregunta hemos dicho que esa gente llegaba a versículo 6 pensando, pues no ha fallado la palabra de Dios, y Pablo contesta esa duda. Se refiere a las promesas que Dios dio a Israel. Esta intención divina no ha fallado, dice Pablo, no ha fracasado. Y como dice otra traducción, pero no es que las promesas de Dios a Israel hayan quedado sin cumplirse. O sea, todas las promesas de Dios se han cumplido a la letra o se van a cumplir en el futuro a la letra en cuanto a Israel. Y esta frase es el lema bajo la cual el resto de los capítulos 9 al 11 se desarrollan, que la palabra de Dios no ha fallado. Y Pablo es tan inteligente, Pablo es tan brillante como maestro, como un buen abogado, como ya mencioné,
de que Él no solamente nos dice que no ha fallado la palabra de Dios, pero ahora en adelante Él va a empezar a usar la misma palabra para defender su tesis de que no ha fallado la palabra de Dios. Y quiero enseñarles esto rápidamente, como seguimos en ese punto. Hay 15 citas del Antiguo Testamento entre los versículos 7 y los versículos 33. Pablo cita el Antiguo Testamento 15 veces. Entonces, él no solamente llega a decir, no, ¿sabes qué? No ha fallado la palabra de Dios y punto. Él tenía toda la autoridad para hacerlo y decirlo de esa manera, porque él es apóstol. Él es un mensajero del Señor. Él tiene esa autoridad, está hablando bajo ese apostolado. Pero él no se queda ahí, porque él quiere aclarar ese punto a través de utilizar la misma Biblia para hacerlo. Y déjame enseñarles con la palabra de Dios, dice Pablo. Y yo quiero enseñarles a ustedes rápidamente estos 15 citas. Y los voy a citar, y ustedes a lo mejor no quiero que se pierdan aquí. Y si quieren anotarlos está bien. Algunos ya tienen su Biblia y tienen en la margen esas citas, pero los voy a citar rápidamente. Versículo 7. Él cita Génesis 21:12. El versículo 9, él cita Génesis 18:10. El versículo 12, cita Génesis 25:23. El versículo 13 cita Malaquías 1, 2 y 3. Y todo eso, hermanos, para sentir el peso de lo que está haciendo Pablo aquí con estas citas. Y luego en versículo 15, él cita Éxodo 33:19. Versículo 17, cita Éxodo 9:16. El versículo 25, él cita Oseas 2:23. Y luego en versículo 26, él cita Oseas 1:10. Y luego en 27, él cita Génesis 22:17. Y luego en 28, él cita Isaías 10:22. Y luego Isaías 10:23. Y luego en 29 cita Isaías 1:9. Y luego en 33 él cita Isaías 28:16 y también Isaías 8:14. Hermanos, 15 citas que utiliza Pablo para demostrar que no solamente es su palabra, pero para demostrar y respaldar que la palabra de Dios en ninguna manera ha fallado. Entonces Pablo, como ese maestro que es un buen abogado en ese sentido de plantear las preguntas, pero también no solamente plantear la pregunta, pero respaldar esas dudas con la misma palabra de Dios. Podemos aprender algo, y eso algo que podemos aprender es que no necesitamos otra cosa más la palabra de Dios. Eso realmente es lo que significa la sola escritura, o que la escritura pues es la autoridad, es la única regla de fe y conducta, que la escritura es suficiente. Es lo que quiere decir, que cuando encontramos una supuesta contradicción o duda, podemos escudriñar la misma escritura para sacar esa duda y esa pregunta o esa supuesta contradicción. Entonces, es una de las reglas más básicas de la hermenéutica, y cuando digo hermenéutica nada más me refiero a cómo interpretar la Biblia, la manera de interpretar, cómo vamos a interpretar el arte y la ciencia de la interpretación bíblica. Y una de las reglas más importantes, más básicas, es que la Escritura es su mejor intérprete. Entonces, el primer punto, Pablo afirma las Escrituras, la afirmación de la palabra de Dios. Es imposible que la palabra de Dios fracasa. Y todos nosotros los que somos hijos de Dios sabemos esto. Nada más para citar Isaías 40, versículo 8, dice: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Mateo 24, 36, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. 1 Corintios 1, 20, todas las promesas que ha hecho Dios son sí y amén en Cristo para la gloria de Dios. Entonces el apóstol Pablo comienza con esa afirmación de todo lo dicho en el Antiguo Testamento.
afirma toda la palabra de Dios, todas las promesas de Dios y en específico, en especial, las promesas para la salvación para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Todo, absolutamente todo va marchando de acuerdo con el plan eterno, de acuerdo con los propósitos de Dios. Dios no ha fallado, no ha fracasado en ningún punto, no se ha desviado, la palabra de Dios no ha caído, no ha colapsado. Las palabras y promesas para el pueblo de Israel no han quedado sin cumplirse. Las promesas de Dios para los israelitas siguen vigentes hasta el día de hoy, hermanos. Y como aplicación para nosotros, la Biblia es confiable, 100% confiable. No hay ningún error, no hay ninguna contradicción. Tú y yo no tenemos el por qué dudar de ni una sola palabra de la Escritura. Amén. Es suficiente para nosotros. Es la autoridad máxima para nosotros. La palabra de Dios. Es Dios mismo revelándose a sí mismo, a su pueblo, ahora a nosotros, a través de la persona de Jesucristo. ¿Sí? No es la palabra por ser la palabra en ese sentido, es la palabra porque es la verdad de Cristo, es la verdad de Dios, que Él se expresa su verdad hacia nosotros, su pueblo. Entonces Pablo afirma las Escrituras y nos dice que es tan perfecta y confiable como nunca. Esa es la palabra de Dios y la afirmación que hace Pablo aquí. Ahora, la aclaración de las Escrituras. Pablo va a aclarar ahora lo que acaba de declarar. La declaración de que no ha fallado la palabra de Dios. Ahora Pablo va a aclarar esa declaración. Esta aclaración es demasiado importante porque es la llave que nos abre la puerta a la doctrina de la soberanía de Dios en la salvación. Y si no entendemos esa parte, si no encontramos esa llave, entonces no podemos abrir esa puerta y no podemos encontrar y entender la soberanía de Dios en la salvación. Versículo 6, la segunda parte. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Es la llave aquí. Es el punto, la clave aquí que Pablo quiere aclarar. Pero ¿qué significa? ¿Quiénes son ellos? No todos ellos, y yo agregué ellos porque es hablando de todos, pero voy a leer de esa manera. Porque no todos ellos, los que descienden de Israel, son israelitas. ¿De qué refiere Pablo? ¿De qué se refiere aquí? Ellos es todo aquel nacido como judío. Todo aquel nacido como judío. Todo descendiente. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué quiere decir entonces? Dentro de ese círculo que son los israelitas, él dice de que los que son por naturaleza nacidos como parte del pueblo, dentro de este círculo grande hay otro círculo pequeño de elegidos. Hay un remanente de creyentes verdaderos, aunque Dios ha escogido a todo el pueblo de Israel, a toda la nación, para ser un instrumento. Dentro de este grupo hay un grupo más pequeño de elegidos. Hay un grupo más pequeño que es el verdadero Israel. El Israel espiritual se refiere aquí en este punto. Vamos a Romanos 2 rápidamente. Romanos 2, ya Pablo lo mencionó anteriormente en su carta. Romanos 2, versículo 28, y él ya nos había aclarado ese punto. Dice así la palabra de Dios: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior,
Y la circuncisión es la de corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El grupo más grande son todos nacidos como judíos, pero el grupo más pequeño son los que han entregado sus corazones, el grupo espiritual, los que han nacido de nuevo, ahora como judíos cristianos. Ese es el grupo espiritual, luego los que han nacido de nuevo. Entonces Pablo está aclarando ese punto, y las promesas de Dios en el Antiguo Testamento para la salvación no son para el grupo grande, no son para toda la nación. Esas promesas son para remanente, para ese grupo pequeño, para ese grupo dentro del grupo grande. Ahora, Dios nunca prometió salvar a todos y a cada uno de los israelitas. La promesa siempre era para el remanente, y Pablo nos va a explicar acerca de eso. Ahora, era el remanente que fue elegido para la salvación. A estos Dios los va a llamar a la salvación, y esto es un principio importante para nosotros entender, porque se aplica fácilmente, no solamente aquí a los lectores de Roma, pero a nosotros en nuestra época también. En primer lugar, pues no todo judío es un judío creyente. Como bien lo dice Pablo, hay unos cuantos que creen, hay unos cuantos que son creyentes, pero la nación como un grupo entero es apóstata. No es difícil entender eso. Era así cuando Pablo escribió la carta a los de Roma, y es igual en nuestro día. Pero en segundo lugar, el principio también se aplica a la iglesia en esta manera, y no estoy diciendo que la iglesia ha reemplazado a Israel, porque no creemos eso. No creemos que la iglesia es la nueva nación de Israel. Todavía Dios tiene mucha promesa por cumplir a través del pueblo judío, a través del pueblo y la nación Israel, pero podemos aplicar a nosotros como iglesia. Pues Israel sigue siendo Israel, pero sin embargo, para nosotros la podemos aplicar de esa manera. No todos que asisten, y lo mencioné la vez pasada, el domingo pasado, no todos los que asisten a la iglesia son parte de la iglesia. No todos los que son miembros, ni siquiera por ser miembro o por poner tu nombre en una lista, no te hace hijo de Dios, no te hace parte de la familia. No todo Israel es Israel, y tampoco no toda la iglesia es la iglesia. Hay miles y miles y miles de personas que tienen sus nombres en un rol, en una lista de la membresía de una iglesia hoy en día y a través de los siglos. Y eso no significa absolutamente nada. Porque hay muchos que tienen una falsa declaración, una falsa profesión de fe, que están engañándose a sí mismos y que realmente no son hijos de Dios, nada más aparenten como hijos de Dios. Y esa es la aplicación para nosotros. No toda la iglesia es la iglesia. De la misma manera que no todo Israel es Israel. Estas personas que tienen sus nombres en el rol de membresía, a lo mejor de una iglesia, pero no tienen su nombre escrito en ese libro de la vida del Cordero, porque no han nacido de nuevo, no han nacido en la familia. Y esto es la aclaración que hace Pablo aquí. Tú no llegarías a pensar que las promesas de Dios han fallado si solamente entiendes que no todo Israel es Israel. ¿Ha fallado la palabra de Dios? No, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque no todo Israel es Israel. Los que se apartaron, los que no están, es porque no fueron elegidos en este grupo, en ese círculo más pequeño. En esencia, Pablo está diciendo a sus lectores que hay que regresar al Antiguo Testamento y hay que revisarlo bien y hay que leerlo de nuevo.
Porque desde el Antiguo Testamento Dios dijo que habrá un remanente dentro de la nación. Eso es la aclaración que hace Pablo aquí. Y eso nos lleva al tercer punto. Las ilustraciones de la Escritura. Las ilustraciones de las Escrituras. Pablo introduce en versículo 7 al versículo 13 varias ilustraciones. No solamente aclara el punto, sino también pone como prueba a dos ilustraciones para poder explicar, demostrar y defender su tesis de que la palabra no ha fallado. Y él va a poner a Abraham y sus hijos en versículo 7 al 9, y luego él pone a Isaac y sus hijos en versículos 10 al 13. Y no son ejemplos poco conocidos. No es que es un ejemplo abstracto. Es el ejemplo más contundente porque él regresa al principio cuando Dios elige la nación a través de Abraham y utiliza a Abraham como ejemplo. Comienza con Abraham, el padre de toda la nación de Israel, y luego presenta a Isaac, uno de sus hijos. Y al hacerlo, Pablo demuestra que así fue desde el principio de la elección, cuando Dios eligió al pueblo. No todos los hijos de Abraham creyeron. Y no todos los hijos de Isaac creyeron. Ese es el punto que quiere aclarar aquí con esas ilustraciones. Versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Ahora, comenzamos con Abraham y sus hijos. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son los descendientes de Abraham? Que se menciona Pablo aquí. Son los mismos del versículo 6. Son los mismos que él menciona de los descendientes en versículo 6. No todos los que descienden de Israel, ahora él dice, no todos los descendientes de Abraham son los mismos. Son las mismas personas. Él se refiere a los hijos físicos de Abraham. Ahora, cuando dice no todos son hijos, hijos se refiere a los hijos espirituales, los hijos de Dios. Entonces, no todos los descendientes físicos de Abraham son hijos espirituales de Dios. Hay que seguir la línea de razonamiento de Pablo. Con la ilustración está aclarando la aclaración. O sea, nosotros a lo mejor pensamos, pero ¿por qué para tanto, Pablo? Pues ya lo entendemos. Pero ese pueblo de Dios, esos judíos que se habían convertido al cristianismo, a lo mejor podían haber tenido esa duda todavía. Por eso utiliza como, pues un buen maestro utiliza esos ejemplos. El mero hecho de que eres descendiente de Abraham no te hace hijo de la promesa. Hay hijos físicos, y luego dentro de esos hijos físicos hay hijos espirituales. De la misma manera, y repito otra vez, no todo Israel es Israel, no todos los hijos son hijos. Y Pablo lo quiere aclarar vez tras vez tras vez. En otras palabras, ninguno nace como cristiano, ninguno nace como creyente, como parte de la familia de Dios. Tienes que nacer de nuevo para ser parte de esa familia. Hay un problema grande cuando yo hablo con las personas o cuando alguien pues pregunta, y eso sucede mucho en los Estados Unidos porque en muchas iglesias hay generación tras generación tras generación de cristianos. Y tú le preguntas, ¿y pues cuánto tienes en el evangelio? No, pues toda mi vida crecí como cristiano. Hay grandes problemas con eso. Ustedes lo conocen aquí porque los católicos, si tú fueras a preguntar a un católico, pues no, pues mi abuela era católica, pues mi mamá entonces era católica, entonces pues yo también nací católica, ¿no? Pero la Biblia jamás de jamases presenta esa postura que tú naces así siendo algo. Bueno, sí naces siendo algo, naces siendo enemigo de Dios, naces siendo hijo de la ira, naces siendo hijo de Satanás, de tu padre Satanás. Eso es lo que la Biblia enseña. Pero tienes que nacer de nuevo
para ser adoptado a la familia de Dios, para ser adoptado en su familia. Entonces, el hecho de que tus padres son cristianos, y hijos, escúchenme bien, jóvenes, el hecho de que tus padres son cristianos, pues no significa absolutamente nada para tu salvación. Nada más que Dios tenía misericordia sobre ti para ponerte en esa familia para aprender de la palabra de Dios, pero no significa nada para tu salvación. El hecho de que tus padres creen. Tú puedes crecer en un hogar cristiano, pero tú tienes que nacer de nuevo. Vuelvo a repetir. Esa es una decisión propia. Y ese es el punto de Pablo en ese versículo 7. Y es lo que Juan menciona también. En versículo 12 y 13 de Juan 1, nada más escucha, dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tus padres no pueden hacer nada por ti en ese sentido. Nadie más puede hacerlo por ti. Como Cristo enfatizó 3 veces en su encuentro con Nicodemo, no te maravillas, te es necesario nacer de nuevo. Recuerden, no todo Israel es Israel y no todo hijo es hijo. Ahora, la segunda parte de versículo 7. En Isaac te será llamada descendencia. Abraham tuvo más de un hijo, ¿no? Él tuvo 2, bueno, tenía más hijos, pero principalmente él tuvo a Isaac y a Ismael. Si recuerdan la historia, Pablo aclara aquí que es a través de Isaac. Ustedes recuerden que Dios pues le aparece a Abraham y le da la promesa de que él iba a tener, que Sara iba a tener un hijo y que a través de ese hijo pues iba a ser la elección, iba a ser el linaje de Dios y a lo mejor pasaron años y a lo mejor se desanimaron Abraham y Sara, y ustedes recuerden, Sara le dice a Abraham, pues aquí está mi sierva, pues a lo mejor Dios quiere bendecirnos a través de ella. Entonces, pues Abraham, a través del pecado y cometer adulterio, tiene relaciones con esa mujer, y luego nace Ismael. Y luego Dios viene después y dice, pues has fracasado. Eso no era la promesa era a través de Isaac, y luego se embaraza milagrosamente, vamos a ver eso, pero se embaraza Sara, y luego a través de Isaac nace, y Dios rechaza a Ismael, y Dios escoge a Isaac. Ahora, Dios bendice a Ismael con bendición temporal y física, sin embargo, no le dio la promesa. Ismael no recibió la bendición espiritual. Y si quiere leer de eso, Génesis 21. Y al contrario dice aquí en versículo 7, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac, la descendencia espiritual. Ismael nació de Agar, y luego los 6 hijos de Setura, que era la otra esposa de Abraham, en Génesis 25, pueden leer de eso, eran descendientes. Y cuando dice en versículo 7, descendientes, utiliza la palabra esperma para decir descendientes. Eran descendientes, eran esperma de Abraham, pero no fueron considerados como hijos nacidos de Abraham. La otra palabra que usa aquí como hijos es la palabra tecna, que es nacidos de. Entonces, ok, pues Abraham tuvo hijos. Adelante, está bien. Pero esos no eran sus hijos según la promesa. Es lo que quiere aclarar Pablo aquí. Eran descendientes, pero no eran parte del linaje de la promesa. En Isaac te será llamada descendencia. Y cuando él utiliza la palabra llamado aquí, el llamado aquí en versículo 7, es la misma palabra utilizada en versículo 28 de capítulo 8. Es la misma palabra utilizada en
capítulo 8, versículo 30, cuando Él dice, y los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y los que justificó, a estos también glorificó. Es la misma palabra llamar que Él utiliza en el versículo 11 aquí de capítulo 9. El versículo 11, cuando Él dice, no por obras, sino por el que llama. Es la misma palabra que utiliza en versículo 24, 25 y 26 del mismo capítulo 9. Entonces, ese llamado es un llamado eficaz, es un llamado irresistible. Dios llama a Isaac, no a Ismael. Y luego, como vamos a ver dentro del linaje de Isaac, Dios llama a Jacob y no a Esaú. No todo Israel es Israel, no todos los hijos son hijos. ¿Queda claro? Pues para Pablo no. ¿Por qué? Porque él va a seguir. Él va a seguir explicando ese punto. Pablo, siendo el maestro, no se queda ahí. Él va más allá en versículo 8 para aclarar el punto aún más. Para que nadie se quede con la duda. Versículo 8. Esto es. Ahora, cuando él dice esto es, está diciendo, esto quiere decir. O en otras palabras. O déjame decirles de otra manera. O a lo mejor ustedes pues todavía se quedan con la duda, entonces voy a decirlo en otra forma. Y él dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Ahora, si no estás captándolo, pues lo voy a poner de otra manera. Y él utiliza la frase hijos de la carne. Eso significa hijos por simple la generación natural. Por naturaleza de la carne son hijos. Y algunos intérpretes, algunos que comentan aquí, han expresado que esa expresión, la carne, pues puede ser también una referencia al esfuerzo que hizo Abraham en tomar fuera de la decisión, fuera de las manos de Dios para procrear con Agar. Entonces él entró en pecado o por su propia carne entró en relación con ella para procurar una descendencia. O sea, él en ese momento estaba rechazando esa promesa de Dios y quería tomar en su propia manera y hacer en su propia fuerza por la fuerza humana para salvar la situación y tener una descendencia por medio de ella, cuando la promesa de descendencia a través de Sara parecía imposible. El punto principal parece claro, mera descendencia física no hace que uno sea hijo de Dios. Los verdaderos hijos de Dios, y él utiliza otra frase aquí, son los hijos de la promesa. Los hijos de la promesa son hijos de Dios porque Dios prometió salvarlos. Recuerden que Pablo está explicando otra vez por qué no ha fallado la palabra de Dios. Esa es la pregunta que está contestando aquí. Y volvemos a repetir precisamente porque desde el principio, desde que él hizo pacto con Abraham, él dijo, no todos los descendientes de Abraham son hijos de Dios. Por eso no ha fallado la palabra de Dios. El propósito de Dios nunca era salvar toda la nación de Israel. No sé si puede haber quedado más claro Pablo en ese punto, pero él sigue explicando. Y aquí en capítulo 9, versículo 9, él va a explicar ahora el contenido de esa promesa y por qué esa promesa no puede fallar. Y vemos en versículo 9, es porque el plan de Dios es ejecutado por su propia voluntad soberana. O sea, Él mismo, el Dios mismo, se lleva a cabo con la promesa. Por eso la palabra de Dios no falla, porque Él no falla. Versículo 9. Porque la palabra de la promesa es esta. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la palabra? Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Quién está hablando aquí? Es Dios mismo. Pablo está citando aquí en Génesis 18, él está citando Dios, cuando Dios llega
y le habla la promesa directamente, cara a cara con Abraham. Dios habla personalmente la promesa a Abraham y Sara, la promesa para salvar, la promesa para llamar a Isaac, la promesa para escoger a través de un linaje espiritual. Y Pablo es el mejor expositor de las Escrituras porque utiliza la Escritura para enseñar la Escritura, utiliza la Escritura para interpretar la Escritura, utiliza la Escritura para ilustrar la Escritura. Siempre se refiere, regresa a las Escrituras para aclarar los puntos y es lo que nosotros debemos de hacer siempre, regresar a las Escrituras. Entonces, él cita aquí en Génesis 18, versículo 10, él cita donde la garantía divina de que la promesa se llevará a cabo a través de Isaac, no a través de Ismael, fue dada a Abraham. Dios apareció a Abraham y personalmente se comunicó la promesa. Vendré, dice Dios a Abraham. Y en Génesis 18 aparece Dios en forma del ángel del Señor. 3 ángeles le aparecen a Abraham, pero 2 eran ángeles creados y uno era el Dios mismo, dice el ángel del Señor. El ángel, la palabra ángel nada más significa mensajero, entonces muchos creen, bueno, eso es una teofonía en el término teológico, y teofonía es cuando Dios mismo le aparece al hombre en varias formas. Y en este momento, en Génesis 18, Dios le aparece a Abraham en forma del ángel del Señor. Y muchos han dicho y creen que era el mismo Cristo preencarnado que le apareció a Abraham ahí. Y esto es cristofonía. Ahí el término, teológico. Eso no significa que Cristo o que Dios pues es un ángel o se convierte en un ángel ni nada de eso, pero significa que Él se apareció en esa forma. Pues no enseñamos como los mormones que Jesucristo nada más es un ángel ahí y es hermano de Lucifer y un ser creado y todo. No, nosotros creemos que es el Dios mismo. Entonces si leen en Génesis 18, ahí aparece Dios en forma de un ángel. Y el mensaje era, yo vendré, eso era la promesa, yo vendré. Sara no puede concebir, es una mujer madura, es una mujer fuera del tiempo de engendrar un hijo, una mujer muy avanzada, y Dios dice, pues, que Él vendrá, y Sara tendrá. Y ese tendrá es una tendrá de certeza. O sea, eso no es bueno, pues quizás, o pues vamos a ver, o pues es posible. No, eso es vendré y tendrá. Y es una promesa divina de parte de Dios. Ahora, no hay posibilidad que falle la promesa porque esa promesa viene del Dios mismo. Va a ser una concepción milagrosa. Va a ser un nacimiento milagroso. Va a ser un nacimiento milagroso porque Sara era estéril. No solamente avanzada, pero era estéril su matriz. Y no pudo tener hijos, como dice la Escritura. En alguna manera es una sombra o un tipo del nacimiento virginal de Cristo. Del nacimiento a través de María. Porque era un milagro, como Cristo pues llega a María, porque María jamás tenía relaciones con José antes de nacer. Y digo antes porque todos sabemos que después María tuvo relaciones y tenía más hijos. Pero antes no tuvo relaciones. ¿Es posible concebir pues sin haber tenido relaciones? Pues solamente si es algo sobrenatural. No hay ni una mujer aquí que ha llegado a su esposo algún día, 2 meses después, y decir, pues, ¿sabes qué? Pues me salí embarazada, pero ¿cómo? No hemos tenido relaciones. No, pues, pues esperamos que no suceda, porque luego vamos a estar viendo un caso de adulterio y tenemos que
puedes ver algo más ahí, pero no va a haber ningún nacimiento milagroso así. Pero en otra manera también es una sombra del nuevo nacimiento, de tu nuevo nacimiento y del mío. ¿En qué manera? Que ese nacimiento, el nacimiento nuevo, es un nacimiento milagroso. Dios vino y intervino en tu vida, intervino en nuestro corazón muerto, un corazón estéril como la matriz de Sara. Dios te dio vida cuando andábamos caminando muertos. Dios intervino de la misma manera, y ese nacimiento es una sombra, es un tipo del nacimiento que Dios nos salva también, y que los que Dios ha elegido salvar, solo Él puede hacerlo. Tú no puedes nacer de nuevo por tu propia cuenta. Eso era la duda de Nicodemo. ¿Cómo es posible? Regresar, entrar al vientre de mi mamá, pues siendo viejo, pues no es posible. Soberanamente, poderosamente, milagrosamente, sobrenaturalmente, Dios vendrá e intervendrá para salvar y para cumplir con su promesa. Y Pablo ya aclaró su punto, ya lo enfatizó. La palabra de Dios no falla. ¿Por qué? Porque no todo Israel es Israel, porque no todo hijo es hijo. Y hay hijos según la carne y hay hijos según la promesa. Y Dios no falla. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Amén. Y otra vez, yo puedo hacer aplicación para nosotros. Es posible que no todos tus hijos físicos son hijos espirituales. Estoy seguro, de hecho, de que la mayoría de nosotros tenemos hijos físicos que no son hijos espirituales. La mayoría de nosotros tenemos hijos que no están caminando con el Señor. Ahora, hay los propósitos eternos de Dios y solamente Él lo sabe. Ya tú puedes pensar, pero eso no es justo. ¿Por qué es que el hermano Josué tiene a todos sus hijos en el camino? ¿Y por qué yo no? Eso no es justo. Pues no soy Dios, no es mi elección, es Dios, Él es soberano. Entonces tu queja no es con Josué ni con cualquier otro hermano, tu queja es con Dios. Y el hecho de que tengo a 2 hijas que están caminando en el momento con el Señor, no significa que mis otros 2 hijos que vienen en camino, que automáticamente van a estar caminando con el Señor. Es mi propósito, es mi deseo, es lo que yo anhelo. Pero a lo mejor, pues no todos mis hijos van a ser hijos de la promesa. Yo no sé. Espero que sí, pero no sabemos. Ahora, vamos a ver en versículo 20 que tú no eres más sabio que Dios. Eso viene en otra prédica, pero tú no eres más sabio que Dios. Tú no tienes más amor que Dios. Tú no tienes más conocimiento que Dios. Entonces, no tenemos esa culpa. Nosotros tenemos que dejar los resultados en las manos de Dios. Tú no puedes salvar a tu hijo. Solamente Dios puede salvarlos. Ahora, tú haces tu parte, pero Dios, a fin de cuentas, Dios tiene que obrar. Entonces, la elección es totalmente de Dios, pero aquí podría surgir otra pregunta, y si surgió en la mente del lector del primer siglo, surgió otra duda, y a lo mejor para nosotros podría surgir esa duda también. Pues no pues es que Dios eligió a Isaac y no a Ismael, porque Ismael era un hijo engendrado por pecado. Entonces Dios no tenía opción. Dios tenía que rechazar a Ismael porque Abraham actuó en pecado. Entonces Dios rechazó a Ismael porque Abraham actuó en pecado, porque Ismael nació en pecado. Por eso Dios rechazó a Ismael. Y por eso eligió a Isaac. Y Pablo adelanta esa duda y él va a contestarlo con la siguiente declaración y la siguiente ilustración. ¿Por qué? Tenemos que recordar que esa audiencia eran los judíos cristianos de Roma y Pablo era judío también.
Él sabía cómo pensaban ellos, porque Él era uno de ellos. Entonces volvemos a repetir, nosotros a lo mejor estamos pensando, pues, ¿por qué tanto, Pablo? Pues ya estás, nosotros hemos dicho, pegando un caballo muerto. ¿Por qué sigues haciéndolo? Pero es que ellos tenían esa duda. No, es que Dios eligió a Isaac porque Ismael nació bajo pecado. Pero Él ya ha aclarado el punto, no todo Israel es Israel y no todo hijo es hijo. Entonces, versículo 10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de un hijo de Isaac, dice nuestro padre, y ahora dice, pues déjame darte otro ejemplo. Si tú no has captado, si no te queda claro, déjame ponerlo de otra manera. Y ahora en versículo 11, él va a introducir esos gemelos. Versículo 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. No tiene que ver con ellos. Él quiere quedar claro que la salvación, la elección, no tiene nada que ver con esos dos niños, con esos dos hijos, con esas dos personas. Ahora, conforme a la elección, él dice, es la primera vez que aparece esa palabra elección en esa carta. Creo que como 7 veces más o menos aparece la palabra elección en el Nuevo Testamento. Pero para confirmar el propósito de la elección divina, dice Pablo, no en base de las obras, no conforme a las obras de cada quien, sino por aquel que llama. La elección de Jacob, está hablando de Jacob y de Esaú, los hijos de Isaac y Rebeca. Entonces no solamente presenta a Abraham y su hijo Isaac, ahora presenta a Isaac y Rebeca y sus hijos, Jacob y Esaú, y él dice, no por obras, no por ningún mérito ni ningún esfuerzo, no los elegí. La elección de Jacob y el rechazo de Esaú no tenía nada que ver, como algunos dicen, con que Dios vio el futuro y se enteró de que Esaú le iba a rechazar a Dios y que Jacob le iba a escoger. Entonces Dios, viendo el futuro, regresó al pasado y ahí en el pasado eligió a Jacob y rechazó a Esaú. Eso no es lo que sucedió aquí, hermanos. Antes no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Pues cuando aún no habían nacido, no puede estar más claro Pablo con enfatizar aquí que no tiene nada que ver con nuestras buenas obras, con lo que hacemos nosotros. Ahora, no es por el linaje, no es por obras, no es por ningún buen mérito, sino por aquel que llama. Entonces Dios elige y luego llama, y otra vez eso no es el llamado general, sino un llamado eficaz, un llamado específico, un llamado irrefutable, un llamado que no puedes rechazar. Es un llamado específico para cada uno. Ahora, él habla específicamente acerca de Jacob y acerca de Esaú. Ahora, muchos se confunden aquí y dicen que Dios no se refiere a la salvación del individuo. O sea, Él no se refiere a la salvación de Jacob. No se refiere que Dios rechaza a Esaú. Está hablando de las naciones. Está hablando de la nación de Jacob y la nación de Esaú que viene después. Y vamos a contestar esa pregunta la otra semana, pero no se refiere a eso, hermanos. Él específicamente menciona personajes por nombre y cita el Antiguo Testamento para confirmar que él está hablando de Abraham en específico. Luego él está hablando de Isaac en específico. Y luego él está hablando de Jacob en específico por nombre. Él elige a estos hombres para la salvación. Ahora, vamos a terminar aquí, hermanos.
con una conclusión. Dios elige quien quiere. Desde el principio fue así. Cuando solamente había Abraham y Sara, y cuando solamente había nacido 2 personas, Dios era soberano en la elección. Solamente habían algunos cuantos hijos en el pueblo y no todos eran parte, solamente algunos cuantos. Pero esa promesa, hermanos, sigue para nosotros hoy en día. Esa promesa no ha fallado porque Dios nunca prometió salvar a todos. Eso es el punto principal de Pablo aquí. La promesa de Dios no ha fallado. ¿Por qué? Porque Dios no prometió salvar a todos. ¿Es injusto Dios? No. ¿Por qué? Porque no prometió salvar a toda la nación. Ok, con esa conclusión, 3 puntos que quiero aplicar aquí. Primero, si tú tienes a tu familia y todos son cristianos, creyentes, tu esposo, tu esposa y tus hijos, y todos son creyentes, pues tú eres de los más bendecidos en la tierra, en la historia del mundo. En la historia, tú eres de los más bendecidos por parte de Dios. ¿Por qué? Porque no todos hijos son hijos. Dios ha abierto las ventanas del cielo y ha derramado su misericordia y su gracia en tu familia. Y el propósito aquí de Iglesia Bíblica Zacatecas es levantar generación tras generación tras generación de cristianos, como nunca había visto aquí en Zacatecas, aquí en México. En mi país sí, pues existen generaciones, obvio, elegidos por Dios, pero hay una parte que nosotros tenemos que ser fieles también y tenemos que enseñar y nos corresponde trabajar también. Pero tú deberías estar asombrado diario si tú tienes a tus hijos en el camino por la bondad de Dios, porque eso no es una garantía. Ahora, segundo, si tú no puedes garantizar, eso es vinculado al primero, tú no puedes garantizar la salvación de nadie más. Tú no puedes garantizar la salvación de tus hijos. Tú tienes que dejarlo en las manos de Dios, porque Dios es soberano y Él sabe mejor que nosotros y Él siempre cumple con su propósito. Ahora, Él siempre hace lo correcto. Él nunca se equivoca. Dios nunca es injusto. ¿Por qué? La justicia de Dios sería rechazar a todos. Eso sería justo. Tú no quieres la justicia de Dios. Ay Dios, ¿por qué eres tan injusto de no elegir a mi hijo y elegir a mi otro? Tú no quieres la justicia de Dios para tus 2 hijos. Porque si fuera por la justicia de Dios, también tú y tus hijos terminarían en el infierno para toda la eternidad. Eso es la justicia de Dios. Pero tú, si estás en el camino, si estás en Cristo, si eres hijo de la promesa, es por la pura misericordia de Dios. Si tú quieres la misericordia de Dios, tú no quieres la justicia de Dios. Tú quieres la gracia de Dios, tú no quieres la justicia de Dios. Tú quieres su misericordia porque tú quieres lo que no mereces, no quieres lo que mereces. Y lo queremos para nuestros hijos también, lo que ellos no merecen. Esa es la oración. No queremos lo justo, queremos la gracia. No queremos lo que merecemos, queremos lo que no merecemos. Y por medio de Jesucristo, si eres un hijo espiritual, tú has alcanzado la misericordia de Dios. Ahora, si tú no eres hijo de la promesa en ese momento, si tú no has nacido de nuevo, si tú a lo mejor estás escuchando y dices, no, pues a lo mejor no soy hijo, ¿qué puedo hacer? Pues la respuesta es, no puedo hacer nada. No, esto no es la respuesta. Tienes que clamar la misericordia de Dios. Tienes que buscar a Dios con todo tu corazón. Tienes que volver a venir y escuchar la palabra. Tienes que invitar a alguien a ir a tu casa a predicarle el mensaje de Cristo. Tienes que escuchar ese mensaje del Evangelio de que Dios es santo y perfecto y Él pues
pues Él no se equivoca en nada y que Él, por ser perfecto, no puede permitir que el pecado se acerque a Él, y por el pecado nosotros estamos separados de la gloria de Dios y no podemos hacer nada por nuestro buen mérito para acercarnos a Él. ¿Por qué? Porque todos nacemos en pecado, todos nacemos hijos bajo la ira de Dios, pero si nosotros aventamos pues nuestra esperanza en la misericordia de Dios, Él es poderoso para salvarnos a través de la sangre de Jesucristo solamente, no por las buenas obras, no por el mérito humano, pero solamente por la sangre derramada de Cristo. Y cada uno de nosotros, si escuches la voz de Dios hoy, no te encierres tu corazón contra Dios, no encierres tu mente contra Dios, abre tu corazón para recibir el mensaje. ¿Por qué? Porque este llamado es para todos. Y estamos seguros de que Dios está llamando a todos aquí a la salvación. Pero también entendemos que Dios tiene unos cuantos que Él ha elegido para esa salvación, para recibir ese mensaje. Y tú lo vas a comprar porque tú lo vas a comprobar. ¿Por qué? Porque algunos aquí que no son hijos de Dios, van a salir de aquí y van a seguir siendo hijos del diablo. Porque no tienen la esperanza en la salvación, porque tú no quieres acercarte a Dios. Y vas a comprobar que Dios no te eligió a través de tu vida mundana, tu vida de moralidad, tu vida así de decepción. Por lo mucho que vienes a la iglesia, a lo mejor vas a regresar el domingo, pero va a ser igual. Y vas a comprobar que no todos los hijos son hijos, no todo Israel es Israel. Ahora, no podemos nosotros salvar a nadie, pero nosotros como padres sí tenemos responsabilidad de enseñar a nuestros hijos, de discipular a nuestros hijos, de compartir el evangelio con nuestros hijos, de criar a nuestros hijos en un hogar sin hipocresía, de no ser hipócritas, de tener fidelidad en nuestro matrimonio y ser contundentes en cuanto a la palabra y ser fieles y pues enseñar la verdad a nuestros hijos. Es la responsabilidad que tenemos de traerlos aquí a escuchar la palabra, de traerlos cada vez que las puertas están abiertas, traer a nuestros hijos para que aprendan de Dios. Eso es lo que nos corresponde a nosotros, pero todo depende de Dios. Todo lo demás pues lo dejamos en las manos de Él. No podemos nada más decir, pues yo no hago nada porque Dios es soberano y pues Él sabe si ha elegido o no, entonces yo no quiero batallar en mi casa, pues no voy a... pues ni siquiera a mi hijo de 13 años, pues no le voy a obligar a ir a la iglesia porque pues quién sabe si es elegido o no. No quieres fracasar de esa manera. Esa responsabilidad es tuya. Mientras esté bajo tu techo, tú tienes responsabilidad hacia tu hijo para enseñarle el camino. Ahora, último punto para cerrar. Y ese es el punto principal del mensaje. La palabra de Dios es perfecta. No ha fallado la palabra de Dios. Y si a ti te parece que hay una contradicción en este punto, en la soberanía de Dios y en la elección del hombre, en la soberanía de Dios y la responsabilidad del ser humano, si a ti te queda una duda o una contradicción, el problema está en nosotros, está en ti, en tu pensar, en tu capacidad de entender. No está en ese libro, no está en esa palabra. No hay contradicción en esa Biblia. La Biblia es perfecta. No ha fallado la palabra de Dios. La limitación está en nosotros. Te prometo que no está en Dios esa limitación. Está en nuestro entendimiento. Ahora, la Escritura nunca se contradice, la Escritura nunca falla, y a lo mejor hay algunas cosas que no puedes solucionar y poner en orden, y es posible que tendrás que vivir con eso. Pero te puedo asegurar que no hay ningún problema con ese libro. El problema está en nosotros. ¿Ha fallado la palabra de Dios? Jamás ha fallado. No puede fallar. La palabra nunca falla. Y la semana que entra vamos a continuar y vamos a enfocarnos solamente en esos versículos 12 y 13. Y no quieres perderlo porque versículo 13, hermanos, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Yo creo que es el versículo más difícil en toda la Escritura. Y no quieres perder ese mensaje la semana que entra. Vamos a
terminar aquí, hermanos.